Cristiano Ronaldo lleva 270 minutos en este mundial sin marcar un solo gol, y esta noche tiene que enfrentar al equipo más peligroso que le ha tocado en todo el torneo. Si Colombia no le gana a Portugal hoy en Miami, voy a decir algo que nadie se atreve a decir. Es porque Néstor Lorenzo no tuvo los pantalones para jugar como sabe jugar, porque el papel dice que Colombia debería ganarle a esta Portugal, y si no lo hace, las excusas no van a alcanzar. 3 horas, eso es lo que falta para que el Hard Rock Stadium de Miami se pinte de amarillo. Suscríbete ahora porque lo que voy a contarte es lo que los medios portugueses no quieren que sepas antes de este partido. Y si eres colombiano o simplemente alguien que quiere ver caer a uno de los favoritos, este video es para ti. Empecemos con lo que nadie está diciendo. Portugal llega a este partido con miedo. No lo va a admitir. Roberto Martínez va a salir en rueda de prensa a decir que respetan a Colombia, que es un gran equipo, que van a dar el 100%. Todo eso es mentira diplomática. La verdad es que Bruno Fernández ya lo dijo sin querer. Contra Colombia podremos tener más colombianos que gente que quiera que Portugal gane. El capitán del Manchester United acaba de admitir que van a jugar como visitantes en Miami, en un partido de fase de grupos de un mundial. Eso no pasa por casualidad. Eso pasa porque 65,000 personas en ese estadio esta noche saben que Colombia llega con 6 puntos, con 2 victorias, con el boleto ya en el bolsillo, y que Portugal llega necesitando un resultado para garantizar su clasificación. ¿Quién tiene más presión? No es Colombia. Ahora hablémonos claro sobre Cristiano Ronaldo. Porque el debate que lleva días circulando en los medios portugueses, el de si Ronaldo debería seguir siendo titular, es exactamente la conversación que Colombia quiere que Portugal siga teniendo. 41 años, 38 goles en Liga Saudí la temporada pasada. Récord histórico de goles en mundiales con 18 tantos. El hombre más ganador de la historia del fútbol europeo moderno. Ese es Cristiano Ronaldo sobre el papel. Pero este mundial tiene otro Cristiano, el que empató 0-0 con Congo en el debut, el que lleva más de 4 horas de fútbol mundialista sin marcar antes del partido de hoy. El que en Kansas City, contra Uzbekistán, marcó sí, pero en un partido donde Portugal ganó 5-0, y cualquiera habría marcado. El que cuando el partido es difícil, cuando el rival cierra los espacios, cuando el mediocampo no domina, desaparece. Colombia no es Uzbekistán, Colombia no es Congo. Colombia es Luis Díaz por la izquierda, es James Rodríguez organizando, es Richard Ríos cerrando espacios, es Davinson Sánchez en el área esperando el cabezazo de Ronaldo con la misma cara que pone cada semana en el Tottenham cuando le toca marcar a un delantero de Premier League. Y Davinson Sánchez no tiene miedo a Cristiano Ronaldo. Eso es lo que los medios europeos no entienden de este partido. El central colombiano llegó al fútbol desde un lugar donde la vida enseña a no tener miedo a nada que ocurra dentro de un campo. Los 20 millones de euros que paga Portugal por Ronaldo no cambian lo que Sánchez tiene en la cabeza cuando el árbitro pita el inicio. Ahora el duelo que nadie está analizando bien y que puede ser el más determinante de la noche. James Rodríguez contra Bruno Fernández. Hace 3 años nadie daba un peso por James. Le cerraron las puertas en Europa. Le dijeron que era historia, que el Mundial de Brasil 2014 había sido el pico de su carrera y que el resto era cuesta abajo. Lo mandaron a Arabia. Lo borraron de las conversaciones serias sobre el fútbol de élite. Hoy James Rodríguez es el cerebro de la selección colombiana en este Mundial. El que ve el pase que nadie más ve. El que encuentra a Díaz en la banda con el peso exacto que necesita para encarar. El que en el partido contra el Congo entró y cambió el ritmo de todo lo que Colombia hacía. Bruno Fernández es el capitán del Manchester United. Cobra más en una semana que James en varios meses. Tiene más presencia en los medios, más seguidores, más visibilidad global. Y la única vez que se enfrentaron en un torneo importante, James fue figura. Ese dato existe. ¿Y esa historia se escribe esta noche otra vez o no se escribe? Pero existe. Vamos al duelo más viral, el que si ocurre como puede ocurrir, va a estar en todos los resúmenes del Mundial durante semanas.
Eso que ves ahí no es una pose para las cámaras, es lo que ocurre cuando un grupo de hombres que lleva semanas bajo una presión que muy pocos en el mundo pueden entender, llega al momento en que esa presión desaparece de golpe, todos arrodillados, todos juntos, en el mismo centro del campo donde 3 días antes en Kansas City el estadio los había abucheado, dando gracias por algo que ningún análisis táctico ni ningún sistema de juego puede generar, la fe de que era posible. Ahora necesito contarte lo que pasó después del partido, porque las declaraciones que dieron los protagonistas son tan importantes como los goles que marcaron. Lo que acaba de decir Hincapié resume en pocas palabras lo que este grupo siente después de una victoria que nadie esperaba. Muy alegre por este grupo, por toda la hinchada ecuatoriana que merecía celebrar hoy. Es muy emocionante ver a tantos ecuatorianos apoyando. Esas palabras de alguien que juega en el Arsenal, que viene de una final de Champions League, que tiene el mundo del fútbol a sus pies, eligiendo hablar de la hinchada antes que de su actuación individual. Eso dice mucho del tipo de jugador que es Hincapié, y dice mucho del tipo de equipo que es esta tri. Galíndez, el arquero que durante 3 partidos fue el hombre que más veces tuvo que rescatar a Ecuador cuando todo lo demás fallaba. El guardameta de Huracán, que no es el nombre más glamuroso que ha llevado un portero en un mundial, pero que ayer en el MetLife fue exactamente lo que Ecuador necesitaba. Abrazado por la emoción, con sus 2 compañeros de arco en las imágenes que circularon tras el pitido, la imagen de esos 3 guardametas abrazados en el vestuario, con el trabajo ya hecho, es de las más bonitas de este torneo. Esto es importante. BKCSE. En la rueda de prensa posterior al partido, fue preguntado por Valencia, el capitán, el máximo goleador histórico de Ecuador, el hombre al que muchos habían señalado como otro de los grandes decepcionantes del torneo por no marcar en los 3 partidos. Y BKCSE lo defendió, sin dudar, sin matizar. Dijo que Valencia había entregado todo, que había corrido, que había peleado cada pelota, que el gol no llegó pero que el aporte fue real. Y lo dijo mirando a la cámara con la misma convicción de siempre. Eso también dice algo de este técnico, que cuando el ruido externo señalaba a sus jugadores, él los defendía en privado y en público, que cuando los abucheaban a él, no señalaba a los suyos, y que cuando la victoria llegó, lo primero que hizo fue repartir el mérito entre los futbolistas. Lo que acabas de ver en ese TikTok, captura algo que los medios tradicionales no pueden capturar. Esa energía de la gente ecuatoriana en las calles, en las afueras del estadio, en los bares de Nueva Jersey, es el verdadero protagonista de esta historia, porque el fútbol no ocurre solo en el campo, ocurre también en esas calles, llenas de gente que no se conoce, pero que en ese momento comparte algo que no necesita explicación. Eso es Ecuador celebrando. Y lo que ves en esas imágenes no es solo la alegría de una victoria deportiva, es el desahogo de un país que llevaba semanas aguantando la presión de las críticas, la frustración de los 200 minutos sin gol, el peso de haber llegado al último partido sabiendo que era ganar o irse a casa. Todo eso explotó en esas calles en el momento en que Penso pitó el final. Hay un último elemento de esta historia que necesito contarte, y es uno de los detalles más insólitos de la noche. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió un mensaje dirigido a Ecuador tras la victoria. El mismo Infantino al que muchos ecuatorianos habían culpado de los problemas arbitrales del torneo, del Omar Hartán deportado, de las nuevas reglas que generaron tanta polémica, salió a felicitar a la tri. Si hay algo que el fútbol sabe hacer mejor que ningún otro deporte, es convertir a los villanos en aliados cuando el resultado es el que todos querían. Ahora hagamos el ejercicio de lo que significa todo esto para lo que viene. Ecuador está en 16avos, con 4 puntos, tercero del grupo E. El rival todavía está por definirse mientras los otros grupos terminan sus partidos. Los posibles rivales que circulan en los medios son México y Estados Unidos, que como países anfitriones tendrán ventaja de localía en sus partidos de 16avos. México, el mismo México del tal Arrangel, del gol de Luis Romo, de la clasificación que también llegó en el momento más difícil. Si el cruce es Ecuador contra México, lo que tenemos es el partido de 2 selecciones que hicieron el milagro en este torneo enfrentándose en la siguiente ronda. El partido que el fútbol latinoamericano lleva años esperando en un mundial. O Estados Unidos, en casa, con la afición entera del país anfitrión empujando. Ese sería el escenario más difícil posible para Ecuador, y también el más cinematográfico.
Pero antes de ese partido, hay algo que Ecuador tiene que resolver, y es la pregunta más incómoda de las últimas horas en el entorno de la tricolor. ¿Becazzese se queda o se va? El técnico llegó al partido prometiendo que si perdía se iba. Ganó. Lo cual en teoría significa que se queda. Pero el contrato de Becazzese estaba pactado para durar lo que durara la participación de Ecuador en el torneo. Y la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene que decidir ahora, en las próximas horas, si el hombre que clasificó a Ecuador eliminando a Alemania es el mismo hombre que quieren en el banquillo para el partido más importante de la historia reciente de la selección. Es una decisión que tiene argumentos en los dos sentidos. A favor de que se quede, Becazzese conoce al grupo, lo construyó. Tiene 2 años de trabajo con esos jugadores. Conoce las fortalezas y las debilidades de cada uno. Y ayer demostró que cuando el partido lo exigía, podía tomar las decisiones tácticas correctas, sacar a Valencia en el momento justo, meter a Kevin Rodríguez, que fue quien peinó el balón del 2-1, apostar por Angulo cuando nadie más lo haría. A favor de que se vaya, el ciclo ya estaba cerrado. Las palabras de Becazzese, las declaraciones de la rueda de prensa, la dinámica del torneo, todo apuntaba a una salida digna después del tercer partido. Mantenerlo ahora puede generar una confusión de mensajes que el equipo no necesita en la semana más importante. La federación tiene que decidir, y lo que decida en las próximas horas va a ser tan determinante como los goles de Angulo y de Plata. Voy a decirte lo que pienso, sin filtros, porque para eso estamos aquí. Ayer el fútbol escribió la historia que nadie esperaba, no la que merecía Ecuador según los análisis previos, no la que indicaban las estadísticas de los 2 partidos anteriores, la que el fútbol decide escribir cuando le da la gana, sin pedir permiso a nadie. Un técnico que el país quería echar, clasificando a Ecuador en el partido más imposible de su historia. Un jugador del Sunderland marcando el gol que despertó a un equipo dormido. El portero más ganador de la historia alemana dejando que el balón le pasara por delante. Y 72 horas después de los abucheos en Kansas City, las calles de Ecuador llenas de banderas y caravanas y gente que no puede dejar de llorar. Eso es el fútbol, y eso es Ecuador. Este canal existe para contarte lo que los grandes medios no te cuentan. Y esta noche, lo que no te cuentan es que detrás del 2-1 hay una historia que tardará años en entenderse completamente. La historia de un equipo que llegó al límite, que encontró sus peores versiones cuando más se les exigía, y que en el momento en que ya no había nada más que perder, encontró su mejor versión. ¡Sí se puede! El mantra del Ecuador, la manifestación que se hizo realidad. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene para Ecuador, en 16avos, va a ser la continuación más explosiva de esta historia, y nosotros vamos a estar aquí para contártela entera.